Buenas noches a todos, a todas, amigos, amigas. Vamos a dar comienzo a la ponencia de hoy, las huertas de autoconsumo de la Sierra de Aracena. El ponente, Miguel García, doctor en Geografía, profesor del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Trabajó como consultor ambiental para proyectos de restauración hidrológica y forestal. En el ámbito universitario, donde lleva más de 15 años, alterna la investigación con las tareas docentes, en áreas como la educación ambiental, la didáctica de la geografía, el patrimonio y el paisaje, el turismo y las transformaciones urbanas, los desafíos del mundo rural. Pues yo creo que sin nada más podemos empezar y que Miguel nos explique todo lo que él sabe sobre esto. Muchas gracias. Os dejo con Miguel. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Yo, antes que nada, por supuesto, quería agradecer a la Asociación de Amigos del Castillo y a Sebastián la invitación que me hacen para venir aquí a estas jornadas culturales. Y bueno, antes de empezar, yo quiero un poco contextualizar y contaros el porqué, ¿no? Y el origen de que un urbanita como yo se ponga a hablar de huertas, ¿no? De algo tan rural y tan de campo como las huertas serranas. Y todo esto, bueno, tiene una explicación. Nos conceden un proyecto de investigación del Ministerio del Plan Nacional que lleva como título precisamente Sistemas agroalimentarios multifuncionales y territorializados en España. Y bueno, se da la oportunidad y yo elijo dentro del equipo de investigación que está formado por distintas universidades y por distintos grupos, yo elijo las huertas serranas, las huertas familiares, las huertas de autoconsumo de aquí de la sierra, ¿no? Por un lado, porque se ajustan muy bien a esa doble cualidad de la multifuncionalidad y la territorialidad, ¿no? Es decir, son espacios alimentarios, son paisajes alimentarios que tienen un valor más allá de lo estrictamente productivo, ¿no? Que tienen en las que lo ambiental, lo social, lo patrimonial, lo identitario tiene mucha importancia. Y por otro lado, tienen una impronta y caracterizan y cualifican mucho el paisaje, ¿no? Entonces, de ahí esa doble cualidad multifuncional y territorializada. Y por otro lado, pues la elijo evidentemente por la cercanía y por la proximidad, ¿no? Pero quiero dejar claro antes que nada que yo aquí no vengo a hablar de las huertas, ¿no? O sea, yo no soy un especialista en cómo hay que regar una mata o cuándo hay que poner un plantón o qué productos fitosanitarios hay que aplicarle, ¿no? Yo vengo un poco a servir de puente entre el mundo académico, científico y el mundo de la sabiduría popular. Vengo más bien un poco a mostrar la interpretación que los hortelanos sí tienen de la huerta, ¿no? Yo me he basado en esta investigación en huertas que están sobre todo en los ámbitos de Cortegana, de Almonaster, de Aroche, con la idea de que sea extrapolable al conjunto de la Sierra de Huelva, ¿no? Una sierra que, si tengo que elegir dos cualidades, dos características geográficas, por un lado es un territorio de una clara vocación ganadera y extensiva, es decir, este es un territorio dominado por la dehesa, un territorio ganadero, donde la huerta tiene un papel muy poco relevante en el conjunto del paisaje, ¿no? Y luego, desde el punto de vista sociodemográfico, nos encontramos en un territorio que, sin ser de los más característicos del declive demográfico en España, pues sí sufre cierto estancamiento. Ahí tenéis un mapa con los términos municipales de la sierra, donde se ve la evolución reciente, en los últimos 25 años, ¿no? Y vemos cómo la mayor parte de ellos están coloreados con los tonos
rojizos, oscuros, magentas. Mi vocabulario con respecto a los colores es muy limitado, ¿no? Yo lo veo magenta, otros lo verán pues malva. Eso. Hay algunos municipios que sin embargo sí aparecen en verde, ¿no? Aracena, Los Marines, que han ganado población en los últimos años, ¿no? Y eso, bueno, da un poco idea de que estamos en un territorio con cierto estancamiento, pero con casos puntuales, ¿no? Con estos mimbres de partida yo me planteo como objetivo en esta investigación explorar los atributos y significados de la horticultura familiar, es decir, de la huerta de autoconsumo en este territorio, ¿no? Con la idea de, bueno, de que sirva de propuesta, establecer una serie de claves para formular estrategias de desarrollo local, es decir, que sea útil, ¿no? Que lo que yo planteo, lo que yo interpreto, los organismos y las instituciones y los colectivos le puedan dar cierta utilidad. Y para ello me valgo de una metodología, una triple metodología basada en encuestas, en cuestionarios y en observación directa, con la idea de analizar esa triple dimensión productiva, ambiental y sociopatrimonial. Y cuando digo una metodología basada en encuestas, entrevistas y en observación directa, pues me voy mucho a las investigaciones cualitativas, es decir, me bajo al terreno, intento entender cómo funciona, hablo con los hortelanos, los escucho, les pregunto, etcétera, etcétera, etcétera. Y extraigo una serie de resultados y de ideas que son las que yo os quiero, bueno, mostrar y plantear aquí hoy, ¿vale? Son interpretaciones, ideas, resultados que son muy discutibles, que pueden ser por veces controvertidos, pero creo que ayudan un poco a ese objetivo de intentar analizar las cualidades y los atributos de estos sistemas agroalimentarios. Vamos a ir echándoles un vistazo uno por uno. Por un lado, hay que entender estas huertas desde la perspectiva de la marginalidad, pero la marginalidad no entendida como un defecto, sino como una cualidad. Son las huertas territorios marginales, por lo menos en lo espacial. ¿Por qué? Porque se trata de pequeñas parcelas que bien las encontramos en los ruedos de los núcleos urbanos, es decir, en los contornos exteriores de los núcleos, como puede ser el caso de aquí de Chanza, ¿no? Que es muy significativo, con parcelas de 200 a 500 metros cuadrados, incluso menores, ¿no? O pueden ser también parcelas que están integradas en fincas, en dominios mayores, donde encontramos algunos tamaños algo más sensibles. Pero en cualquier caso son, evidentemente, teselas, piezas del territorio minúsculas, ¿no? En comparación con el resto de los usos de suelo. También son marginales en lo económico, es decir, estas huertas, sus cosechas no se comercializan, su producción no se comercializa, sino que está orientada al consumo familiar. Son huertas también marginales en lo laboral, porque no dan de comer en el sentido económico a la gente, sino que muchas de ellas son cultivadas a tiempo parcial, por personas que no son como tales agricultores, sino que son personas que en muchos casos se han dedicado a otras labores y que la tienen como una segunda o una tercera actividad. Incluso en lo jurídico son marginales, su producción no se declara. Muchas de ellas, aquellas que están en fincas mayores, y a lo mejor no están como tal registradas, ¿no? Aparece pues que el dominio de la finca es extensivo, es dehesa, es alcornoque, es olivar, y no aparece por ningún lado la huerta. Hasta tal punto son marginales que en el último censo agrario de 2021, publicado el año pasado, aparece para todo el conjunto de la Sierra de Huelva, aparecen censadas 11 hectáreas de huertos para consumo propio, lo que representa un 0,01% de toda
la superficie agrícola utilizada. A todas luces está claro que son marginales porque incluso escapan a los ojos de los censores que se supone que tienen que levantar este tipo de información. 11 hectáreas está claro que son muy pocas para la realidad, es decir, ahí se nos están escapando muchísima superficie. Pero eso no significa que sean marginales en otros aspectos, ¿vale? En otros aspectos, y ahora lo vamos a ver, tienen muchísimo valor. Otra de las cualidades que yo veo es que los hortelanos no se rigen por un criterio nutricional a la hora de elegir unos u otros productos, ¿no?, que cultivar, sino que tienen gustos, tienen manías, tienen predilecciones. Y es aquí donde yo os voy a pedir un poquito de colaboración, ¿vale? Me gustaría que sacarais vuestros teléfonos móviles y, bueno, voy a traer un poco la metodología que yo suelo utilizar en las clases y voy a preguntaros, vosotros que como personas de la sierra, de alguna u otra manera, estáis más o menos vinculados a la huerta, bien porque la cultiváis, bien porque la tenéis cerca, bien porque disfrutáis de sus productos, o porque, bueno, porque de alguna manera estáis más o menos vinculados a ella. Voy a preguntaros también por esa predilección de unos productos por sobre otros, ¿no? No lo voy a hacer de una forma analógica, a mano alzada, porque si no esto sería una jaula de grillos. Aquí vamos a utilizar un poquito la tecnología. Para lo cual, en vuestros teléfonos móviles os voy a pedir que vayáis a Internet, que abráis el navegador y que vayáis a una página web que se llama woclap.com. Y una vez que estéis ahí, os debe aparecer, como en la pantallita de la derecha, el inicio antes de que yo le active un poco el formulario. Dale, go. Bien, pues ahora, si estáis más o menos ahí, podemos empezar. Os voy a hacer un par de preguntas, ahora una, luego os haré otra. La primera pregunta es la que yo le hacía también a los hortelanos. A los hortelanos tanto en las encuestas como en las entrevistas, como luego en la observación directa, pues le hacía muchas preguntas, ¿no? Pero hay una que me gustaba mucho, porque me parecía muy sintomática, que era esta, ¿no? ¿Con qué 3 productos de la huerta te quedas? Es decir, elige los 3 productos que más te gustan, que más valoras, que más aprecias, es decir, con los 3. Y era un ejercicio muy complicado porque había que discriminar y había que ser muy selectivo. Entonces yo os he planteado ahí, en orden alfabético, los 20 productos que el resto de los hortelanos consideraron de mayor relevancia. Así que si vais pinchando, por favor, solo 3, por ser un poco riguroso, solo 3, sí. Y de momento lo vais a dejar ahí. Una vez que hayáis acabado, dejar el móvil aparcado porque luego lo volveremos a utilizar. Bien. Tenemos ya un número significativo de respuestas, 13 respuestas, y aquí podemos observar los principales resultados, ¿no? Como cabía esperar y como también ha sucedido en el caso de los hortelanos directos, el 71% de los asistentes, o al menos de aquellos que habéis respondido, habéis optado por el tomate. No me lo ordena en orden directo, pero he creído ver por aquí que las habichuelas, las judías verdes, es un alimento predilecto, está en el top 3 en al menos 7 de vosotros. Y luego, pues, corregirme si me equivoco, aquí hay un 29% de cebolla, hay un 36% de patata y parece ser que tomate, patata y judía verde es vuestra selección, ¿vale? No está nada mal. Bien, esta misma pregunta se la hice a los hortelanos cuando les pasé la encuesta y este es el resultado que dieron ellos.
Como veis, en lo esencial coincidimos todos. Yo también hubiera marcado el tomate como un producto predilecto. Y es curioso que la patata también, allí como aquí, aparece como un producto bastante estimado. Luego, pues ahí ya, a partir de ahí se diluye, entre los gustos varían. Pero ¿qué es significativo de esto? Pues que hay muchos productos estrellas, y esto lo sabemos, pero a veces no sé si le damos suficiente relevancia. El tomate está en otra dimensión, está en otra liga, es predilecto porque reúne todas esas cualidades que yo he venido observando en la huerta, vinculadas a la producción, al apego, a la capacidad de darle pues, un significado más allá de lo estrictamente nutritivo o nutricional o productivo, ¿no? Otra de las cualidades que se ponen de manifiesto cuando uno estudia la huerta es la importancia del hecho de compartir, ¿no? La compartición de lo material y de lo inmaterial. Se comparte el agua, las liebas, las particiones, los repartos. En algunos lugares, caso de Calabazares, la aldea del monasterio, todavía se conservan incluso los escritos y los documentos jurídicos que de una forma un poco colectiva regulan el reparto de la lieba general, ¿no? Se comparte el material fitogenético, se comparten las semillas, se comparten las simientes, se van pasando de mano en mano sin ningún tipo de contraprestación económica. Esto es muy importante en un mundo, en un mercado donde muy pocas empresas controlan la mayor parte de los recursos y del patrimonio fitogenético, es decir, las semillas. Y lo controlan y son propietarias de una herencia que es natural y que es universal. Y por supuesto se comparte la cosecha. La cosecha es algo que, especialmente en verano, llega de una forma por veces súbita y de repente nos encontramos con una cantidad ingente de cubos y de tabales, y es costumbre repartir entre vecinos, entre familiares, entre colegas, entre los hijos de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este sentido de lo compartido tiene mucho que ver con esa filosofía que en el caso por ejemplo, de las propiedades intelectuales refleja el copyleft, ¿no? Y los dominios públicos, el software libre, etcétera, etcétera, etcétera. Una idea muy que hay que reivindicarla, ¿no? de lo colectivo, que no es lo mismo que lo público, pero bueno, que se aproxima. Por otro lado, yo he observado, si tuviera que reducir a dos los modelos de hortelano, de horticultor, he observado como dos grandes tipos, dos grandes modelos, ¿no? o estándares. El hortelano tradicional, por un lado, y el hortelano activista, por otro lado. Y bueno, a veces incluso se mezclan un poco. El hortelano tradicional suele ser de mayor edad, suele ser autóctono de aquí de la sierra, cultiva pocos productos, no más de 8, 10, 12 productos, con unas técnicas sencillas y donde no se cuestiona mucho los insumos, algo de sulfato, algo de abono, y su principal motivación es social. Cultiva porque de toda la vida lo ha hecho, porque ha recibido esa herencia, porque es una costumbre, porque, en fin, por tradición, ¿no? Frente al modelo más activista, que suele ser más joven, que suele estar compuesto por personas que son de aquí, pero también aparecen personas foráneas, neorurales, que vienen de la ciudad y que se han instalado en las aldeas, en los pueblos, que suelen cosechar y cultivar un abanico mucho más amplio de productos, tanto las variedades tradicionales como las experimentales, ¿no? Aquí es donde descubro que hay gente que cultiva pues, lechugas rarísimas, ¿no? Las calés, las rúculas, etcétera, etcétera. Tienen mucha más conciencia y mucho más control tanto en la técnica como en
todos los productos que le echan, ¿no? Todos los químicos son mucho más estrictos, no consienten utilizar determinados productos y tienen una motivación más ambiental, es decir, son mucho más conscientes de que comer es un acto político. Comer es un acto político para todos, pero ellos son muy conscientes de ello. Entonces, les motiva una razón mucho más ideológica, ¿no? La producción ambiental, la producción sostenible, las certificaciones ecológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de la última idea fuerte que yo quiero traeros aquí es la idea de la soberanía y el orgullo de la horticultura familiar. Y recuerdo que a mi madre le vi hace mucho tiempo un meme en el móvil que me hizo mucha gracia y más o menos conseguí reconstruirlo tal y como lo veis ahí, ¿no? Hay toda una idea de orgullo, de satisfacción, de empoderamiento, incluso en el acto de cultivar y cosechar tu propia comida, ¿no? Eso también se manifiesta mucho en algunas de las frases y de las expresiones que he recopilado de los hortelanos, ¿no? Representan mi infancia y el amor a la naturaleza. Para mí es un placer el poder crear tu propia alimentación sana y huyendo de productos tóxicos, ya que no busco beneficio económico. Es más, me cuesta mucho más que comprarlo. He escuchado también frases como la huerta le viene muy bien al coco, ¿no? Son todo referencias y expresiones que dan idea de la abundancia, de la cornucopia, de la hipérbole, lo dulce de mis patatas, lo jugoso de mis pepinos, lo grande de mis tomates. Es decir, hay toda una carga simbólica y de significación y de satisfacción. Y eso mismo lo voy a volver a preguntar ahora a vosotros, ¿vale? En este caso, quiero ver un poco, si tuvierais que quedaros con una frase, o sea, con una idea, con una palabra, con un concepto, en relación a la huerta, ¿cuál sería? En este caso lo que quiero es construir, confeccionar algo así como una nube de palabras, ¿no? Que si hablamos de huerta serrana, si hablamos de huerta familiar, ¿qué palabra os viene a la cabeza? ¿Con qué palabra la asociaríais? ¿Con qué concepto? ¿Con qué idea? Pues escribidlo en vuestros móviles y vamos a ver qué es lo que sale. Si veis la nube de palabras, todos estos conceptos, la semántica, ¿no? Y bueno, los significados, ¿no? Las cargas semánticas que tienen estas palabras, pues tienen mucho que ver con cuestiones positivas y a esto es a lo que se refieren todos estos antropólogos con el papel social del alimento, ¿no? El papel social de la comida, ¿no? O sea, no se trata de carbohidratos y de sales minerales y de funciones fisiológicas, sino que hay todo un esquema de valores y de significado en lo que comemos, ¿no? Ya sea una hamburguesa de McDonald's, que tiene una carga simbólica potentísima, como un tomate de la Sierra de Huelva, ¿no? Salud parece que gana más tamaño porque lo habréis respondido más veces, calidad, bienestar, artesanía, ecológico, tradición, familia, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que respondieron los encuestados, ¿no? Yo les ponía lo que se llama una escala Likert, que es una escala de valoración del 1 al 5, o del 0 al 5, en el que tenían que puntuar varias motivaciones. ¿Por qué motivos decides cultivar y cosechar tu propia huerta? Y digamos, la motivación que más puntuación, que más valor
obtenía era la motivación por obtener alimentos de mejor calidad. O sea, ahí hay una conciencia y hay un sentido de saber que hoy en día todo lo que da la huerta está en el Mercadona, pero ¿por qué nos esforzamos? ¿Por qué gastamos dinero, esfuerzo y empeño en cultivar algo que está en un lineal del supermercado y está tan a mano? Pues hay una clara referencia a la calidad, ¿no? También el ahorro económico, al no tener que comprar en parte la comida. Esta es de las preguntas probablemente más controvertidas, además la hice, se respondió hace aproximadamente un año y medio, entonces no tengo muy claro si todo esto de las inflaciones, el precio del combustible del agua ha influido por tradición, por ocio. Fijaros que por ser una actividad que me mantiene en forma, no, aunque obtiene un valor medio de 2,9 sobre 5, no tiene tantas puntuaciones, a diferencia de si lo hubiéramos preguntado, por ejemplo, en los ámbitos urbanos, donde las huertas, los huertos sociales y los huertos urbanos tienen una motivación mucho más vinculada al ocio, al entretenimiento y a estar en forma, ¿vale? También una de las cosas que caracteriza y distingue la huerta serrana con respecto a la huerta urbana, además de otros muchos aspectos, por supuesto, ¿no? Bien, pues con todas estas ideas, yo aquí, de una forma muy libre, voy a lanzar un poco un brindis al sol y voy a lanzar dos propuestas que pueden ayudar a confeccionar estrategias de desarrollo sostenible, ¿vale? Una de ellas sí está más orientada a la posibilidad de comercialización de la huerta serrana, como así sucede en algunos casos, creo que en Galaroza o en La Nava, donde hay algunas tímidas y tibias iniciativas de comercializar la huerta serrana, y la otra propuesta se mantiene en la vocación de la huerta como producción familiar y no comercial. La primera de ellas, por lo tanto, es construir una narrativa en torno a la huerta. Y me vienen a la cabeza las palabras del gran estadista y politólogo Tyrion Lannister, aunque personaje de ficción, que decía: lo que une a la gente no son el oro, los ejércitos o las banderas, sino las historias. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Y de la misma forma que existe una narrativa, existe un relato en torno al cerdo, al guarro, al cochino, a la bellota, a la dehesa y al jamón, y se constituye un eje argumental, y hay todo un imaginario colectivo en torno a ese producto. Así pudiera suceder en el caso de la huerta, de la cosecha, de la verdura y del tomate, que, como hemos visto, se presta mucho a que se construya alrededor de él una narrativa. Hablando de las narrativas del tomate, si pensamos más allá de nuestro ámbito inmediato en el tomate, por lo menos en el contexto andaluz, es probable que a muchos de vosotros os venga a la cabeza el tomate de los palacios, ¿no? De hecho, si nosotros escribimos en Google, googleamos, entrecomillados, tomate de los palacios, nos aparecen 54.000 resultados. Es algo que igualmente podemos hacer con otros tomates que tienen una narrativa detrás y que han consolidado en el imaginario colectivo una idea definida. El tomate de Barbastro, que tiene 20.000 resultados, el tomate de Tudela, con 32.000, o el tomate de Conil, con 24.000. Ninguno de ellos está amparado por certificación geográfica protegida, es decir, ni por denominación de origen ni por indicación geográfica protegida. Son marcas, son etiquetas, son ejercicios de marketing muy bien trabajados. De hecho, el único tomate
en España que tiene indicación geográfica protegida, es decir, un sello institucional como lo puede ser el jamón de Huelva o Arajabú o el arroz de Calasparra, por ejemplo, es el tomate de Cañada, un tomate que de hecho no aparece en Google, un tomate de Almería, supongo que vinculado a la producción de invernadero. Y en nuestro ámbito más inmediato, si yo googleo tomate de Aracena, evidentemente no tiene la fuerza narrativa que tiene el tomate de Barbastro o el de los Palacios. Pero algo tiene, y es algo que también he detectado, ¿no? En los mercados de abastos de Sevilla he empezado a ver que se está gestando, que está empezando a desarrollarse esa narrativa en torno al tomate rosado de Aracena, denominado con el apelativo que yo desconocía de tomate doncella. No sé si a alguno de vosotros os suena, pero es una narrativa que se está construyendo, que se está generando. Si no existía, me la invento, ¿vale? El tomate doncella, efectivamente, en el mercado de Triana o el mercado de la calle Feria, empieza a aparecer como un tomate de calidad, con una cualidad propia, con un sentido, una identidad propia, ¿no? Y es algo que, bueno, podría funcionar si lo que queremos es sacar un provecho económico y generación de empleo y de riqueza en torno a la huerta y, por supuesto, a una producción de calidad, con certificaciones ecológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras no haya una historia detrás, mientras no haya una narrativa y toda una apuesta por construir una marca, pues esos esfuerzos son complejos. Y es la otra propuesta que yo os planteo, que está mucho más en la línea de la vocación no comercial de la huerta, es decir, de esa vocación social, es la de celebrar la cosecha, es decir, ritualizar la cosecha, como se ha hecho en alguna ocasión aquí en Cortegana y como creo que todavía se hace en algunos otros sitios. ¿Y qué significa esto de celebrar o ritualizar la cosecha? Pues os voy a poner un sencillo ejemplo. En los países anglosajones y en el Reino Unido es costumbre celebrar concursos de hortalizas gigantes. Les encanta concursar para ver quién tiene pues, el calabacín más grande, la calabaza más grande, la cebolla más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy populares, como por ejemplo este que aparece aquí, que es el concurso de Quehendal en Cornualles, y que sirvió de inspiración para una película de animación que es Wallace y Gromit, la maldición de las verduras, en cuyo argumento pues, aparece un concurso de hortalizas gigantes, ¿no? Sin irnos tan lejos, me llamó la atención que el año pasado, precisamente en Tudela, se celebra el concurso del tomate más feo y del tomate más sabroso. Y merece la pena que os lea algunos fragmentos de esta noticia publicada en Noticias de Navarra. Os leo, ¿no? Al día siguiente, el domingo 28, tendrá lugar el tradicional concurso de tomate feo de Tudela. A partir de las 10 de la mañana, los participantes deberán acercarse hasta la puerta del restaurante Remigio, en la calle Carrera, para entregar sus tomates. Allí se les pedirá el nombre y el lugar de la procedencia del tomate, pero no es necesario ningún paso adicional ni inscribirse previamente. Una vez más, habrá dos categorías, la del más sabroso y la del más feo. En relación a la primera, esta será votada por los miembros del jurado tal y cual, Josema, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, la categoría del más feo podrá votarse de forma popular entre las 11 y las 13 en la fachada del restaurante. De esta manera, alrededor de la 1 será la entrega de premios. Los premios, bueno, van un jamón, una degustación del restaurante, hay 200, 300 euros para los ganadores
Y dice, además a todos los participantes se les dará una botella de aceite. Quiero que veáis el carácter popular y verdaderamente amigable del evento, o sea, nada más lejos de esta visión competitiva y destructiva tipo Masterchef. No se trata de eso, se trata de buscar una excusa para ritualizar en torno a algo que, como hemos visto, tiene un enorme valor, ¿no? Y le damos un enorme valor. Y si le damos mucho valor, pues ¿por qué no reunirnos en torno a él, y contemplarlo y, bueno, significarlo y simbolizarlo? El certamen celebrará así su 15º aniversario tras el enorme éxito del pasado, que gracias a la agencia de noticias Reuters fue conocido por todo el mundo y se popularizó en países como Reino Unido, Japón o Australia. Y ya finaliza, dice, Salcedo, uno de los que habla en la noticia, ha dado algunas de las claves que tenía que tener el tomate ganador, explicando que buscaba el equilibrio entre acidez y dulzor. Además, ha explicado que el año pasado se presentaron alrededor de 100 tomates, 67 en la categoría de sabor y alrededor de 30 en la de más feo. Por ello, durante la cata suelen necesitar breves descansos cada 10 o 15 minutos. Cada 10 o 15 tomates, perdón. Asimismo, ha aprovechado para destacar que la clave del tomate de Tudela es que es auténtico, sabroso y bueno, y que forma parte de la tradición y de la gastronomía tudelana. Bueno, en fin, es un ejemplo que da idea de que cuando la gente valora, aprecia las cosas, le gusta hacer concursos en torno a ellas, ¿no? ¿Quién es el tomate más grande, el más sabroso, el pepino más tal o cual, ¿no? En fin, es una propuesta que creo que redundaría en subrayar ese valor, insisto, social, emotivo, emocional, simbólico y vivencial, colectivo de la huerta, de su cosecha y en este caso de su producto estrella, ¿no? Bueno, pues con esto ya finalizo. Simplemente comentaros que los resultados de esta investigación los he publicado por un lado en una revista académica y en un libro, pero me parecía importante también proyectar o darle una publicidad menos académica, por lo cual pues puse en marcha el documental, el vídeo documental que es el que vamos a ver ahora y con el que voy a cerrar mi intervención. Lo vemos. El proyecto Samuter aborda el estudio de aquellos sistemas agroalimentarios que se caracterizan por su territorialidad, es decir, por su fuerte anclaje al territorio donde se insertan y por su multifuncionalidad, esto es, por su naturaleza multidimensional. Se conciben en el horizonte del desarrollo sostenible y de la soberanía alimentaria, como sistemas alternativos a los grandes modelos agroindustriales, globalizados, masivos y de clara vocación comercial. Este proyecto contempla tres grandes ámbitos geográficos: las tierras altas y las áreas de montaña, por un lado, las grandes llanuras y campiñas, por otro lado, y por último, las regiones metropolitanas. El proyecto que aquí nos ocupa se corresponde precisamente con el primero de estos ámbitos. Y es que nos encontramos en la Sierra de Huelva, en la parte más occidental de la Sierra Morena. Se trata de un territorio rural, serrano, caracterizado por la dehesa. Los aprovechamientos ganaderos extensivos son así una de sus señas de identidad. Y es que en términos agrarios y alimentarios, hablar de la Sierra de Huelva es hablar, ante todo,
de guarros, de cochinos, de bellota, de jamón, de chacinas o de embutidos. Sin embargo, más allá de todo esto, existen unos pequeños sistemas agroalimentarios de mucha importancia social y cultural, como son las huertas familiares de autoconsumo. Son pequeñas parcelas en los contornos de los núcleos urbanos, en lo que se conoce como ruedos periurbanos, o diseminadas por el campo, cuya producción no se comercializa. Son huertas pensadas para el autoabastecimiento. En este sentido, son sistemas agrarios marginales en lo espacial y en lo económico, pero de mucha relevancia social, ambiental y patrimonial. La huerta, en tanto que territorio, así como la cosecha de tomates, pimientos, pepinos, habichuelas, etc., constituyen un rico patrimonio con una potente carga simbólica e identitaria. Aunque las huertas pueden cultivarse durante todo el año, es sobre todo en primavera cuando comienzan a laborearse y a cultivarse de cara al verano. Es en los meses estivales cuando estos agrosistemas alcanzan su apogeo productivo, con la cosecha de las hortalizas y las frutas más típicas de esta época del año. Las parcelas no son particularmente grandes. Lo normal es que ronden los 500 a 1000 metros cuadrados. Eso sí, la producción puede ser considerable para una sola familia, por lo que el reparto entre otros familiares, vecinos y amistades es muy común, así como el embotellado de algunos productos como los tomates. Hay calabacines, hay sandía, hay melona de verano, hay berenjena, melón de invierno, pimiento gordo, pimiento fino, tomate y cebolla. La pepinera tiene 7 o 8 pepinos. Tomate de los gordos de aquí del terreno. Son los que normalmente nosotros guardamos la semilla de unos años para otros y cogemos, sigue subiendo para arriba. Aquí tenemos el tomate de pera, que lo utilizamos mucho, yo lo utilizo mucho para meter en los botes enteros, de lujo. Sigue subiendo. Aquí tenemos los pimientos, estos están más tardíos, son de las chacinas, y aquí tenemos los más gordos, que son los de azar, que son buenísimos. Más allá de su propia dimensión productiva, las huertas serranas mantienen importantes funciones ambientales, contribuyendo a ese delicado equilibrio entre los elementos bióticos y abióticos del medio natural. Estas explotaciones generan escaso impacto, pues los insumos son muy limitados y poco agresivos. Es el caso de la simiente, que suele ser propia, o del abono, por lo general de origen natural, o del riego, que se hace a partir de pozos, arroyos, redes colectivas de acequias, lievas, etc., pero siempre asumiendo la condición limitada de este importante y valioso recurso como es el agua. No puedes sacar la semilla, eso nos enseñaron desde chiquitillos, del mejor tomate. Tienes que sacar la semilla de la mejor planta, nunca de lo que es el fruto, sino de la planta en sí. Porque así tú valoras, ¿sabes?, el comportamiento de la planta, la producción de la planta. No hace falta que el tomate sea el más grande, no. Tú lo que tienes que hacer es valorar siempre la planta. Se ve esto en su papel. ¿Eso qué son? Semillas. ¿Pero de qué? Hay que ver los melones del terreno.
¿Esto qué sería? Estos que son también melones, melón también. Estos serían tomates. Pero si hay una función especialmente significativa, esa es la función social. En tanto que sistemas agrícolas marginales, la verdadera relevancia de estas pequeñas explotaciones reside en el valor simbólico y afectivo que los hortelanos le otorgan. Son lugares que apelan a una soberanía alimentaria, alejada de los circuitos comerciales y a un sentimiento de orgullo, por lo que cultivar tus propias verduras y hortalizas se convierte casi en un acto político como tal. También son las huertas lugares donde se depositan saberes, tradiciones, costumbres y rutinas que le dan un sentido al trabajo cotidiano y que conforman eso que llamamos la cultura. Sin olvidar que por muy pequeñas que sean, forman un mosaico variado que cualifica y enriquece el carácter del paisaje serrano. Pero esta cebolla es un lujo, esta cebolla tú la partes y tiene un caldo, un sabor genial. Así que nosotros aquí, todo lo que tenemos nos gusta mucho. Los pepinos son tiernos, los cogemos tiernos, no los dejamos que se pongan duros. Y utilizamos las cosas cogiéndolas de la mata a la mesa. Eso es buenísimo. Así que Es muy raro que se vendan porque no hay gran producción para vender tampoco. No podemos surtir a un gran hipermercado, ni muchísimo menos. Entonces son de autoconsumo. Pues no hay rentabilidad económica porque no se valoran en esa cuestión. Se valoran como productos de alta calidad. En definitiva, las huertas de autoconsumo de la Sierra de Huelva constituyen un valioso patrimonio agrícola y alimentario que merece ser conocido y reconocido, que merece ser protegido y que especialmente merece ser disfrutado. Así que, buen provecho. Nuestra perspectiva como geógrafos que somos está muy vinculada al patrimonio, ¿no? A la idea de los paisajes patrimoniales y de los sistemas agroalimentarios como patrimonio. Por eso, si echáis un vistazo a la página web de SAMUTER, que es el acrónimo del proyecto, vais a ver pues, que los otros grupos que han hecho, digamos, los estudios de caso, pues se centran mucho en sistemas agroalimentarios como este, ¿no? Que no tienen una clara vocación comercial y que si la tienen están muy organizadas en cooperativas locales y en redes locales, ¿no? Me viene a la cabeza pues, los pastos de las tierras altas de León, que tienen unos sistemas muy particulares, la uva pasa de la Sarquía, que también está muy amparada por etiquetas y por certificaciones institucionales de reconocimiento de indicación geográfica protegida, etcétera, etcétera. Pero no tenemos tanta perspectiva, digamos, económica, ¿no? Sino más bien sí, antropológica, patrimonial. Gracias. Bueno, si hay alguna más, muchas gracias. Gracias.